Bueno, buenas tardes a todos, ambas secciones. En esta oportunidad vamos a presentar a la ingeniera especialista en estructura, Betsy Lemus. Lisette, a continuación, mencionará el currículum vitae de Betsy. Adelante, Lisette. Muchas gracias, Arturo. Y tenemos el agrado de presentar a la ingeniera Betsy Mariela Lemus Cárcamo de Rodríguez. La ingeniera es ingeniera civil por la Universidad de El Salvador, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. Ella tiene una maestría en Ingeniería Estructural de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, la UAM. Ella ha hecho el estudio de vulnerabilidad sísmica en la zona central y paracentral de El Salvador. Es también directora de la empresa de Picare Engineering. Es un consorcio de empresarios dedicados a la consultoría y al diseño estructural e hidráulico. Ha trabajado como ingeniero residente, como diseñador estructural y también como ingeniera asistente de diseño, colaborando con despachos de ingeniería, estructuristas consultores, Bergen, Ingenieros, American Industrial Park. También ha sido colaboradora de despachos de ingeniería estructural allá en México. También a su cargo ha tenido el desarrollo de proyectos estructurales, modelación, cálculo, diseño detallado, coordinación de personal y recursos en proyectos de diseño estructural. Pues además de ser nuestra colega profesional, es nuestra amiga, le damos la bienvenida y las gracias por brindarnos su tiempo ad honorem en esta videoconferencia. Quedará grabada como un recurso didáctico de consulta. Sin más preámbulo, dejamos con ustedes a la ingeniera Betsy Lemus. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo esta tarde. Vamos a hablar un poquito de lo que son los sistemas estructurales sismorresistentes para la arquitectura vertical. Son temas muy amplios y muy importantes para el desarrollo, para el sano desarrollo, más bien dicho, de un proyecto en todas sus áreas. Comenzamos con una breve introducción que es cómo abordamos un edificio, un problema, una necesidad de un cliente. Pues desde el punto de vista arquitectónico se aborda desde las dimensiones del edificio, qué espacio tenemos, qué uso se le va a dar al edificio, etcétera. Bueno, ustedes son especialistas en estas cosas. Pero también hay que tomar en cuenta y hay que estar conscientes de los parámetros importantes en los que vivimos, como lo son el riesgo sísmico y la importancia del viento. Ambos son fenómenos naturales muy importantes, muy determinantes en nuestro ambiente y a veces se dejan de lado y se olvidan tomar en cuenta esto y por ende vienen después reprocesos y recálculos en el proyecto. En esta ocasión vamos a abordar más que todo lo que es el riesgo sísmico, ¿verdad? Que es el tema que estamos tratando ahorita. El riesgo sísmico es un concepto de orden social y económico que estima la probabilidad de pérdidas en vidas humanas o materiales debido a un terremoto y se expresa como la combinación de un peligro sísmico y la vulnerabilidad sísmica. Aquí estamos entrando en términos bien técnicos, pero bien importantes de conocer. Por ejemplo, ¿qué es el peligro sísmico? El peligro es la probabilidad de que ocurra un terremoto de una determinada magnitud en un periodo de tiempo dado. Es decir, el peligro sísmico es parte de nuestra vida y de nuestro entorno y de donde vivimos. No podemos hacer mucho para reducir el peligro sísmico. Es algo de la naturaleza. Pero, ¿qué es la vulnerabilidad sísmica? Es la probabilidad de que una estructura sufra daños ante un determinado sismo y es característica intrínseca de la estructura. ¿Qué queremos abordar con esto? Que desde la parte ingeniería y desde la parte arquitectónica nosotros no podemos disminuir la probabilidad de que haya un sismo. Eso es imposible. Lo que podemos disminuir es la vulnerabilidad de nuestras estructuras. Pensando bien el proyecto, analizando los reglamentos, haciendo y pensando una estructura uniforme y demás factores, ¿verdad? Pero la vulnerabilidad, y encierro como entre paréntesis, importante,
qué es lo que nosotros podemos disminuir. El peligro sísmico, como ya les había dicho, es algo del entorno. Como ya vieron en presentaciones anteriores, si mal no recuerdo, ya vimos que nosotros estamos dentro de lo que es el anillo del Pacífico, el aro del fuego, el cinturón de fuego. Una zona altamente sísmica. Y para terminar de rematar este factor de riesgo, tenemos también todo lo que son las fallas locales, la cadena volcánica, etc. Entonces, toda esa interacción de placas, fallas locales, los volcanes, etc., nos hacen que nuestro peligro sea alto. Y pues ya conocemos por antecedente lo que son la vulnerabilidad sísmica en El Salvador. Aquí vemos en la fotografía cómo todas las viviendas de ciertas zonas fallaron y cómo otras viviendas se ven sanas e intactas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay unas estructuras más vulnerables que otras. Todo tiene que ver con la médula de la estructuración de un edificio y de un proyecto. Todo viene a redundar en cómo abordamos y en cómo solucionamos una edificación. El diseño sismo resistente viene a hacer que las estructuras, viene a redundar más bien, perdón, que la demanda por sismo sea menor que la capacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra estructura tenga más capacidad de resistir una fuerza sísmica en este caso a la demanda que se le va a poner. Entonces, todo esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta varios criterios para poder abordar lo que es una estructuración. Cómo llegar a una estructuración no es tan simple de, yo quiero ponerle un material de acero, sino que se tiene que pensar desde el peligro sísmico hasta el uso de la estructura. Entonces, los niveles de diseño sísmico es parte fundamental de la estructuración. ¿Qué quiero decir con esto? Que el diseñador debe determinar el escenario en que se va a enfrentar. Ya vimos de que el sismo en El Salvador es alto. Entonces tenemos que tener en cuenta en nuestro pensamiento que deben ser estructuraciones y sistemas que sean aptos para un peligro sísmico alto. Hay soluciones muy bonitas y muy soñadoras, como dirían, pero que no son eficientes ante un sismo. Por ejemplo, los pisos débiles, que son muy bonitos, que son muy útiles para los arquitectos, pero tenemos que pensar que eso es un punto de falla ante un sismo. Entonces, todas las fuerzas y todas las demandas se irán al punto más débil. Y ahí es donde atacarán a la estructura y formarán una especie de rótula donde el edificio fallará. Eso entra en los niveles sísmicos de diseño. También tenemos que tener en cuenta los criterios de desempeño que vamos a exigirle a nuestra estructura. ¿Qué quiero decir con criterios de desempeño? ¿Cómo queremos que se comporte? Los niveles de daño que estamos esperando. Todas esas cosas son decisiones del arquitecto y el dueño del proyecto que van a determinar los niveles de daño que esperan para la estructura y así luego el calculista va a determinar las demandas sísmicas, que esas ya son basadas en el comportamiento y cómo se quiere que las cargas se distribuyan y cómo se quiere que los elementos resistan, así como las capacidades sísmicas. Las capacidades sísmicas es cuando ya se tiene todo el panorama general
y se busca la manera de aportar a la estructura los elementos que resistan las cargas impuestas. En conclusión, todo se vuelve a repetir, que tiene que ser que la demanda sea menor a la capacidad. Como ya sabemos, acá en El Salvador tenemos dos zonas sísmicas, la zona 1 y la zona 2. La zona 1 tiene una aceleración, una pseudoaceleración de 0.4 y la zona 2 una pseudoaceleración de 0.3. Este 0.4 y 0.3, ¿qué es lo que quiere decir? Esas son fracciones de la gravedad. Entonces, para que tengamos una idea de la fuerza que tenemos en la zona 1 es el 40% de la aceleración de la gravedad, 0.4 de 981, en la pseudoaceleración de los espectros. Entonces, esa es una fuerza importantísima, es grande, por lo cual va a regir en la mayor cantidad de las estructuras. Igual, la zona 2, aunque no es tan grande, es importante, no es que no tengamos sismo allá en el norte del país. Es menor, pero siempre hay la probabilidad de un sismo y un sismo importante. No por decir que mi edificio está en Chalatenango, lo puedo diseñar con criterios no aptos para, o un detallado no apto para una zona sísmica. Los criterios de desempeño que estábamos hablando en los párrafos anteriores quiere decir qué nivel de daño esperamos en nuestro edificio. Esto, como les decía, le corresponde la decisión al dueño del proyecto y por lo tanto el arquitecto es crucial para poder trasladar esa necesidad a los ingenieros, a los estructuristas. Los niveles de desempeño son la ocupación inmediata. Luego de un evento sísmico hay ocupación inmediata, que quiere decir que el edificio no sufrió ningún tipo de daños. El cielo falso, los acabados pueden presentar cierto tipo de desprendimiento, pero no es algo importante como para una reparación. El siguiente nivel de desempeño son la seguridad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber fusibles, que por ejemplo las paredes de relleno sufran daño, los acabados también sufran daño, sufran desprendimiento, que las instalaciones eléctricas, por ejemplo, también siempre va a requerir una pequeña reparación, pero no va a colapsar. Y el último nivel, que sería la prevención del colapso. En este punto, la prevención del colapso, el edificio da tiempo de evacuación. Da tiempo de evacuación, sin embargo, pueden haber daños importantes ya en elementos estructurales, vigas, por ejemplo, o daños en columnas, que ya no puede ser habitable el edificio, sin embargo, no colapsa en un tiempo determinado post-evento. Entonces, todos estos lineamientos obviamente van a ir amarrados con la economía del proyecto. Ahorita la mayor parte de las edificaciones de uso normal, que no son importantes, están con la filosofía de una prevención del colapso, que obviamente no vamos a sacrificar vida, ¿verdad? Pero puede que el edificio presente daños. Por ejemplo, un hospital que es indispensable para la correcta seguimiento de la normalidad, o que es indispensable que estés sin ningún tipo de daño ante un evento tan importante, tiene que ser diseñado con una ocupación inmediata, o sea que los daños tienen que ser mínimos o nulos. Todo esto va, como les decía, encaminado a la economía del proyecto. Con respecto a las aceleraciones sísmicas, de acuerdo al periodo del edificio, que también está ligado con la estructuración y con el tipo de sistema que hemos elegido o que vamos a elegir para el edificio,
está ligado a las aceleraciones. Si vemos en la parte de abajo de la diapositiva, vemos 3 espectros de diseño. Que este espectro de diseño es real, es para un suelo tipo 3 con un sistema estructural de marcos, R7, y un suelo 3, como les decía. Entonces, nuestra estructura puede estar en 3 diferentes como etapas del espectro. En la rama ascendente, que es la primera de la izquierda, la rama ascendente, en la meseta, que es la figura de en medio, o en la rama descendente. ¿De qué depende dónde está nuestro edificio? Pues depende de muchas cosas, de la estructuración, de qué tan rígido sea el edificio, qué tan alto sea el edificio, y de la masa que tenga. Acá, como dice la diapositiva, que de forma muy regular, las estructuras de pocos niveles se califican como rígidas y las estructuras de gran altura se denominan flexibles. Porque no quiere decir que sean un látigo las estructuras altas, que no le vamos a proporcionar rigidez. Lo que quiere decir es que sus periodos de vibración son largos. Entonces, al ser una estructura con un periodo de vibración largo, se va a comportar o se va a desarrollar su vibración en la parte descendente de nuestro espectro. Entonces, los periodos van a ser menores y entre más alto sea el edificio, la fuerza sísmica va a ir disminuyendo. Todo esto, como le repito, ¿verdad? Depende de la estructuración que le demos a la edificación. Por ejemplo, una casita de 1 o 2 niveles, es una estructura altamente rígida. Entonces, se comporta o se sitúa en el periodo ascendente, con un periodo en la rama ascendente de nuestro espectro de diseño. Y la mayoría de las estructuras se piensan para que se encuentren en la meseta. Entre más, les decía que entre más altos son los edificios, son más flexibles y por lo tanto también el sismo va a ir disminuyendo su importancia y vendrá a ser más importante o a pintar más la carga por viento, porque obviamente entre más alto el edificio, tiene más zona de empuje, más área de contacto con las fuerzas horizontales que le transmite el viento y por lo tanto va a ser más importante las fuerzas de viento, los empujes laterales de viento que los empujes laterales del sismo. Ahora bien, ya vimos todo que tenemos que estar conscientes del peligro sísmico que existe en nuestro país o en nuestro entorno. Ya vimos de que la estructura tiene que ser o rígida o flexible. Tenemos que ver qué tanto queremos que se nos dañe, cuál es el objetivo final de nuestro planteamiento. Entonces vamos a elegir el sistema estructural acorde a nuestras necesidades ya planteadas. Entonces, todo se resume en lo siguiente. La demanda sísmica es menor a la capacidad sísmica. Por lo tanto, la resistencia tiene que ser menor a la resistencia sísmica. La rigidez, de igual forma. Y la capacidad de deformación. La estructura es un todo, es un cuerpo. Siempre pensemos eso de que es como nosotros. Si nos duele una uña, por muy chiquito que sea, es incómodo y afecta todo el comportamiento del cuerpo. Es lo mismo una estructura. Si le movemos yo no quiero que esta columna esté alineada, sino que la voy a desplazar un poquito, afecta en el comportamiento de la estructura, ya sea para bien o para mal.
tiene sus ventajas y sus desventajas. Los voladizos. Yo quiero que tenga muchos voladizos largos y quiero que el edificio flote prácticamente. Eso va a tener sus desventajas a la hora de estar haciendo un cálculo estructural. O bien encarece la estructura o no pasa por reglamentos. Veamos un ejemplo sencillo, práctico, y que al final es importante la elección del sistema estructural. El problema que se tiene es que hay que colocar un tanque para un proceso industrial con un peso de 2.5 toneladas a una altura de 7.2 metros. Es un tanque pequeño, la altura ya es considerable y en la parte inferior se tiene que dejar un espacio para el tránsito, para los procesos. Tenemos una limitación de espacio. Abajo las columnas no pueden tener una distancia mayor de 4 por 3 metros. Y arriba la plataforma se solicita que sea de 6 por 4. Entonces hay que incluir voladizos en ambas direcciones. Y tenemos que dejar libre cierto juego abajo para que no invadamos la circulación. Entonces, ¿cómo vamos a elegir una estructuración o un sistema para este problema? Primero, tenemos que tener en cuenta la poca redundancia de la estructura. ¿Qué quiero decir con eso? Con poca redundancia, que los elementos resistentes o columnas en la base no puedo pasarme de 4. En un edificio, obviamente, quizás es un poco más difícil tener este caso, pero se puede dar de que solo tengamos 4 patitas y que dependamos totalmente de las 4. Hay edificios que tienen, póngale una nave industrial, en un sentido tiene 20 columnas, es altamente redundante, o sea que falle una no significa que es el colapso para toda la estructura, da tiempo de una reparación, da tiempo de la intervención. La estructura indica que hay algún problema, pero con este caso de que solo tenemos 4, 2 en un sentido y 2 en el otro sentido, es un problema en una columna, es detonante, no da tiempo. Entonces hay que tomar en cuenta este punto tan importante para poder proponer una estructuración o un sistema estructural. También la otra cosa que está importante en este caso es el control de desplazamientos en la punta. Como vemos, si nos imaginamos al final, la proyección es una mesa con 4 patitas alta, que arriba va a ser un péndulo, si lo vemos así, ¿verdad? Porque toda la masa está concentrada arriba. Entonces, es un péndulo invertido que a la hora que venga un sismo, arriba va a dar latigazos y a moverse para todos lados, si no le ponemos algo o si no lo pensamos bien. Y abajo, la otra cosa que tenemos que pensar para proponer un sistema es que tenemos que dejar un espacio libre para el funcionamiento propio de la estructura. Entonces, ¿qué hacemos? Primero que todo, ya tenemos el planteamiento de lo que el cliente necesita, ¿verdad? Ya tenemos claro el panorama. Entonces, ahora hay que decidir, de acuerdo a la necesidad, qué materiales vamos a utilizar. Sabemos que tenemos disponible el concreto, tenemos disponible el acero, la mampostería, por decir algo más, así los posttensados, pretensados, etcétera. Toda una gama de posibilidades de cómo podemos abordar el problema. Entonces, veamos los pros y los contras. Todo eso tenemos que ir pensando a la hora de proponer un proyecto antes de meternos a diseñar, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de concreto, ¿ok? Columnas de 720 metros de altura, de concreto, que vamos a tener que controlar deformaciones ahí arriba. Va a salir una estructura
muy esbelta, muy esbelta y muy cara, porque hay que hacer elementos robustos para poder controlar al concreto. La mampostería es imposible. Para hacer algo de mampostería, o son paredes de carga, que no tenemos espacio para hacer eso, y lo otro es que es demasiado esbelto para unas paredes de mampostería o de carga. Ahora bien, queda el acero, que ya vemos las bondades del acero. Es muy liviano, es fácil de montar, nos dan secciones un poco más pequeñas. Entonces, elegimos la estructuración con materiales de acero. Ahora, de acuerdo al reglamento, ¿qué podemos utilizar de sistema estructural con acero? Podemos utilizar marcos rígidos, podemos utilizar marcos arrostrados concéntricamente, marcos arrostrados excéntricamente. Ahora, vamos a ver. Si propusiéramos unos marcos rígidos, eso es lo que pasaría. Tenemos, como les decía al inicio, una mesa alta, de 7 metros de altura, concentrada toda la masa ahí arriba, y le vamos a imponer un sismo importante. En este caso especial, el suelo es muy malo, es un suelo tipo 3, y está aquí en San Salvador, entonces el sismo es fuerte. Entonces, al imponerle una carga lateral en la cabeza de la estructura, sin ningún tipo de ayuda más que las propias columnas, tenemos desplazamientos irracionales. Tenemos desplazamiento en la dirección X, en esta dirección, 40 centímetros de desplazamiento absoluto. Estos desplazamientos no están mayorados. Son desplazamientos absolutos de 40 centímetros y en el otro sentido se está desplazando 44 centímetros. Primero no cumplimos reglamento y luego son desplazamientos que no pueden ser, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer algo más. Bueno, hagamos marcos rígidos y pongámosle unos cinchos a cada 2,40, a los tercios de la altura. ¿Qué pasa con este sistema? Tampoco es eficiente. No controlamos en este punto, no logramos controlar los desplazamientos. Estamos desplazándonos, estos ya son desplazamientos afectados por el factor de amplificación, pero estamos teniendo 24 centímetros de desplazamiento en la dirección X y 29 centímetros en la dirección Y, cuando lo permitido son 10. Ustedes yo sé que no van a hacer este tipo de cálculos ni van a saber cuánto es lo permitido o no, pero tenemos que tener claro más bien el comportamiento y cómo afecta la existencia o no de un elemento estructural. ¿Qué más podemos proponer aparte de estos marquitos? Sería un sistema arrostrado concéntricamente en los 4 lados. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Arrostrado en los 4 lados y tenemos derivas. Miren qué importante cómo nos bajó todo, de 0.9 centímetros y de 0.55 centímetros. Entonces, ahí arriba también por las instalaciones, que es importante ver que se pueden quebrar tuberías, por ejemplo, si tenemos desplazamientos muy grandes. Entonces, con este sistema resolvemos todo muy bien, pero no estamos tomando en cuenta lo que el cliente necesita, que es también incluir circulación en la parte de abajo. Estamos olvidándonos de lo que es la necesidad arquitectónica, si podemos decir así, la necesidad funcional del proyecto. Tampoco podemos proponer algo así, porque estamos olvidándonos de ese punto tan importante. Entonces, al final, lo que se propone o lo que se propuso es un sistema en la dirección Y,
en esta dirección, en la dirección larga, un sistema de marcos arrostrados concéntricamente y en el otro sentido, un sistema de marcos rígidos. Así logramos darle al cliente el espacio de tránsito y logramos controlar los desplazamientos también en la otra dirección. Veamos acá, un punto bien importante también es la elección de los elementos. En este caso, yo había propuesto así al inicio tubo estructural, un tubo cuadrado, HSS, que son altamente eficientes porque la rigidez en sus 4 lados es igual. Caso contrario de las vigas W o las H, o las secciones de patín ancho. Son muy eficientes, muy rígidas cuando están orientadas en el sentido fuerte, donde están los 2 patines. Cuando están los 2 patines y la tratamos de empujar por la existencia de los mismos, de los patines, presenta una gran fuerza, tienen mucha inercia. Pero cuando están orientados en el otro sentido, que solo tienen el alma, es su eje débil. Entonces no son eficientes. Esta solución está orientada específicamente para que el sentido fuerte de las columnas quede del lado de los marcos rígidos. O sea que en este sentido, en el sentido X, están los patines y en el otro sentido, en el eje Y, están las almas. Y a las almas le están ayudando los arrostramientos concéntricos o los contraventeos. Eso hace más eficiente el sistema y logramos controlar los desplazamientos en la punta. Si se fijan, ya los desplazamientos, ya las derivas, están de 6.7 centímetros en el sentido X, donde no hay arrostramiento, y de 0.35 centímetros en el sentido Y, donde sí están los arrostramientos. Pero también no hay que olvidarnos del sistema estructural de la placa de arriba, de la plataforma. Es importante una configuración simétrica, lo más simétrico posible. Esto ayuda a la uniformidad de bajada de cargas. El objetivo es, esta es algo bien uniforme, tiene que tener acá los mismos esfuerzos en las 4 columnas, porque si no logramos eso en algo tan chiquito, ¿verdad? Si no logramos eso, lo que estamos obteniendo es un sistema de rotación. Por ejemplo, si en esta columna, en la columna 1, llamémosla así, si en la columna 1 tuviéramos una mayor descarga, todo debido a cómo estamos acá distribuyendo las cargas, ¿verdad? Que las vigas estén desfasadas, que la ubicación de las cargas esté hacia una punta, por ejemplo. Todo eso influirá en la descarga a la cimentación. Y lo que más importante, va a provocar una rotación. Y eso no es nada sano y no lo queremos en nuestra estructura, la rotación. Eso lo que provoca es un pandeo local en los elementos columna. Bien, vemos la continuidad también en los voladizos. Si aquí tenemos un voladizo, sigamos la viga para transmitir uniformemente todas las cargas. ¿Qué pasa si yo solo pongo el voladizo en esta es la viga principal del marco? Si la proyectamos arriba, esta viga es la que estábamos viendo. Si yo solo pongo esta viga de emboladizo acá, también lo que provoco es una rotación o una torsión a la viga principal, que como ya sabemos es algo nocivo para los elementos estructurales. Entonces, tratemos de darle continuidad a los elementos
para proveer también de rigidez al elemento estructural que va a soportar la carga que le está distribuyendo, recogiendo del voladizo. Demos la continuidad hasta el siguiente voladizo. Entonces ya se nos convierte en un elemento bien uniforme, donde la viga principal no sufre mucho por estas acciones. Lo mismo en el otro sentido. Acá tenemos el voladizo, damos continuidad a la viga en el centro y conectamos en el siguiente voladizo. Hay que procurar también hacer tableros uniformes, no hacer tableros que este es bien chiquito y aquel es bien grande, porque esas son irregularidades en la rigidez, en planta también. No nos olvidemos de la fundación. La fundación es la parte olvidada de los proyectos arquitectónicos, más que todo, porque al final, si tenemos un edificio de gran altura, obviamente vamos a necesitar también sótanos, y bastantes. Entonces, los sótanos se pueden convertir en un cajón de cimentación, por ejemplo, si nuestro suelo es muy malo, o también pueden requerir muros de cortante que tengan un espesor considerable. Y si el arquitecto se olvida de estos espesores o de estas distancias, el estructurista le puede invadir sus espacios, y ahí es donde vienen los reprocesos y las discusiones, y el no se puede, y etcétera, ¿verdad? También podemos invadir espacios de cisternas, de bodegas. En mi caso hubo un edificio muy famoso que tenía todas las cisternas abajo, ¿verdad? Donde iba a ser la cimentación. Entonces, y querían que las tapas de las cisternas fueran la capa de rodamiento del último estacionamiento, pero no nos daban chance de pasar con tensores o con vigas de fundación, y las zapatas quedaban a media cisterna, bueno, todo un problema. Y son cosas que son obvias, supuestamente, porque todos sabemos que la estructura en algo se va a fundar, ¿verdad? Que a la ley hay que llegar al piso. Pero son partes olvidadas en el concepto de la arquitectura. Entonces, acordémonos que los edificios hay que fundarlos de alguna forma. Y hay que considerar, pues un consejo, ¿verdad? Hay que considerar que vamos a estar invadiendo en algún tipo de estructura secundaria el espacio, para que se considere desde el inicio. Como conclusión, podríamos decir entonces que una preestructuración adecuada y resuelta desde la arquitectura facilitará el desarrollo del proyecto y no le significará cambios importantes al arquitecto. Es decir, de que ya nadie va a llegar con sorpresas si sus columnas fueron pensadas por decir algo, 50 por 50, ustedes ya tenían, por decir un número, ¿verdad? Ustedes ya tenían el espacio disponible. O ya no va a haber ninguna sorpresa de que el ingeniero les diga de que necesita desplantar una columna a media sala, por ser exagerado, o a media ventana, etc. Si se tiene una estructuración resuelta, entonces ya se tiene ganado, yo apreciaría que más del 50% del proyecto. Esto ahorra tiempo de diseño y por lo tanto resultará mucho más económico. Una estructuración sana también brindará a los ocupantes del edificio confort, ya que ante algún evento pues se comportará de manera adecuada y uniforme. No habrán torsiones que se sienten. Ustedes creo que ya han vivido un terremoto importante, un sismo importante, y se sienten las vibraciones, se siente cómo se mueve el edificio. Y ahora imagínense ustedes estar en un edificio y sentir un movimiento rotatorio es feo, ¿verdad? Se siente inseguro.
Entonces, una estructuración sana brindará hasta en esas ocasiones confort a los ocupantes. Para realizar una estructuración sana y adecuada no quiere decir que el arquitecto no proponga espacios que impacten, sino más bien que cuando se plantee una propuesta se piense en sistemas acordes a las necesidades. Es decir, si la intención es tener un voladizo largo, pensar que se deberá tener una viga de gran peralte y el espacio de entrepisos debe ser suficiente para desarrollar dichos elementos. También si se necesitan doble alturas, por ejemplo, con un lobby, pensar que las columnas en esa sección van a ser robustas y no proponer columnas chiquititas que luego arruinan la vista o el pensamiento del proyecto arquitectónico. Bien, esa es mi presentación. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias a Betsy por su ponencia. Abrimos entonces el espacio interactivo para que los alumnos pues puedan escribir en el chat o puedan activar sus micrófonos, que sería lo mejor, lo más adecuado, puesto que estamos en el espacio del aula, para hacer sus consultas, ¿verdad? La ingeniera nos ha hablado de temas muy, muy interesantes. Yo tengo una consulta. Adelante. ¿Cuál es su nombre? Catherine Rodesno. Caterina, adelante, Caterina. En cuanto a los voladizos que usted mencionaba, yo tengo entendido que sería más o menos como de 1,50 la distancia máxima, pero esto no sé si es por cuestiones de estructura o eso es un número, digamos, como definitivo o algo así, o de eso depende de la estructura. No, la longitud de 1,50 es más bien como lo recomendable para hacerlo funcional y económico. Los voladizos pueden estructurarse de longitudes mucho más grandes. Es justamente ahorita yo tengo una casa que están proponiendo un voladizo de 4 metros casi. Es larguísimo. Lo único que también hay que pensar de que ese voladizo se tiene que sostener de algo, ¿verdad? En este caso nosotros estamos desarrollando este voladizo con un muro bandera, se le llama, que es una gran rigidez hasta atrás, ¿verdad? Esa gran rigidez sostiene la viga que está en voladizo y la jala, pero la viga también es de gran peralte. Entonces, si el arquitecto necesita proyectar voladizos largos, es imperante que deje espacios y que deje elementos resistentes atrás, muros, columnas, también importantes, de buen espesor, para poder desarrollar todos los elementos estructurales, porque aquí lo que hay que controlar es la deflexión, ¿verdad? Que quede dentro de los parámetros del reglamento. Eso es lo importante, parámetros de reglamento y elementos estructurales resistentes. Valoramos las consultas que ustedes hagan, ¿verdad? Hoy es un momento muy oportuno para dialogar con la ingeniera. Tengo una consulta. Adelante. Carlos, ¿verdad? Carlos Martínez. Sí, sí. Muy bien, adelante. En cuestión de, bueno, cuando mencionó lo de la demanda capacidad, o sea, por demanda se refiere a... Es que eso sí no me quedó muy claro. O sea, Ok, la demanda quiere decir todos los esfuerzos y todas las fuerzas, si lo queremos hacer simplificado, todas las fuerzas que van a requerir que la estructura resista. Por ejemplo, hay demanda gravitacional, que son las cargas muertas, cargas vivas, etcétera, que se le imponen al edificio. Hay demanda por sismo, que son las fuerzas laterales que provocan los sismos. Hay demandas por viento, que son las fuerzas que las impone el viento. Entonces, a lo que se refiere demanda sísmica, en este caso específico, es todas las fuerzas que le van a llegar a la estructura por un sismo. Esas fuerzas tienen que ser menores
a la capacidad que tiene el edificio. Pongámosle número. Si mi fuerza sísmica es de 100, ¿verdad? Entonces, por lo menos la estructura tiene que ser capaz de resistir 100, por lo menos. Entonces, si la fuerza sísmica es 200, entonces la estructura tiene que tener una capacidad de resistir 200. A eso es lo que me refiero de demanda, capacidad. Ok, muchas gracias. Bien, Yo tengo una Yo consulta. también tengo una. muy bien, en el orden vamos a seguir. Primero la señorita, su nombre es Rocío Rivas. Rocío, adelante. Y después, ¿quién habló? Perdón, solo para tenerlo en cuenta. Yo, Carlos Olano. Carlos Olano. Muy bien, primero Rocío, adelante. Ok, cuando mencionó lo de las columnas de perfil H, mi consulta es si al colocar arrastramientos en el eje débil, ¿es necesario ponerlos en todos los niveles o solo es necesario ponerlos en los primeros para darle rigidez al edificio? El sistema estructural es recomendable que sea uniforme. Uniforme desde el piso hasta arriba. ¿Por qué? Porque nos evitamos cambios de rigideces tan bruscos y eficientamos a la estructura. Lo mejor es tener todo desde arriba hasta abajo. Vaya, por ejemplo, lo que no se puede hacer es hacer esto, poner tus arrastramientos y dejarlos aquí, a medias. Eso no se puede hacer por reglamento. Hay que desde arriba hasta la fundación. Esto es aceptado. No se puede poner acá, dejar acá. Primero, ¿por qué? Porque toda la fuerza, el sismo, estos arrastramientos lo que sirven es para tomar toda la fuerza lateral, todo el sismo. Entonces, lo que va a hacer, si no ya lo llevamos hasta la fundación, es degollarnos acá todo el sistema. Eso no puede pasar. Entonces, tiene que llegar hasta la fundación. ¿Qué tal si hacemos esto? Esto no es castigado por el reglamento, se puede hacer. Sin embargo, no es lo más sano, ¿verdad? Estamos hablando de sanidad de la estructuración. Lo más sano es hacerlo todo. ¿Por qué? Porque vieron cómo era de flexible la estructura. Acá, la estructura acá es súper flexible, se desplaza 40 centímetros, 44. Lo rigidizamos y ya se desplaza 25. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto está bien rígido aquí y le quitamos ese elemento y lo flexibilizamos de un solo golpe. Entonces, acá estos nudos van a tener una gran demanda, van a ser bien castigados. No es lo mejor es hacerlo uniforme desde arriba hasta abajo. Si por algún motivo súper importante se puede hacer, sí, se puede hacer. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos elementos van a ser bien castigados. Carlos, adelante. Gracias. Mi pregunta es por el hecho de que, digamos, nosotros teníamos una planta parecida a la que está ahorita en la presentación, solo que, permítame, digamos de que es una especie de cuadrado, pero en la estructura se divide, no se divide, sino que como que toma esto y hay un vano en esta parte de aquí, pero aquí no hemos puesto estructura. Entonces tengo entendido que lo consulté con un ingeniero de que mientras estuviese cerrado aquí con vigas, con las columnas que están aquí, no había problema, pero hemos puesto un centro de rigidez aquí también, como para que el centro de gravedad estuviera más o menos en medio. Pero quería saber si por el hecho de no estar cerrado aquí es necesario poner alguna especie de... ¿Cómo rigidez? Sí, algo así como para estos dos elementos que están aquí. Esta configuración en C, creo que ustedes ya la vieron, no es muy recomendable, ¿verdad? Porque va a hacer de que estas alas se muevan de manera, abran y cierren. Estas alas van a abrir y cerrar.
porque no tienen esta liga, esta unión entre las dos puntas. Sin embargo, ¿y aquí cuántas columnas tienen en medio? ¿O solo es las dos, punta y punta? Sí, solo tiene 2 columnas en las esquinas. Y solo 2 niveles, por ejemplo, o muchos niveles para arriba. 6 niveles. Pues entonces acá hay que analizar realmente las proporciones, ¿verdad? Los de reglamento que ustedes ya vieron en los de Meli Bazán, por ejemplo. Estas soluciones se pueden dar siempre y cuando se provea, cabal como bien le dijeron atrás, un elemento que nos jale el punto de gravedad, el centro de gravedad con el centro de rigideces, para que no gire, no torsione. Y lo más sano es que se incorpore, aunque sea una viga de liga, una viga de rigidez, aunque sea cada 2 niveles, no sé cómo disfrazarlo en fachada, es lo más sano. Como le digo, aquí estamos hablando de sanidad en la estructura. Lo más sano es tener la viga de amarre. Sin embargo, si no se puede por A o B motivo, se tienen que tomar en cuenta también que estas columnas tienen que ser fuertes. Más bien tienen que ser paletas, ya no tanto columnas, sino que tienen que ser alargadas como para darle o compensar, digamos, la falta de unión de un punto y de otro. Porque aquí atrás, toda esta C, tenemos un diafragma rígido, es de concreto, ¿verdad? La estructura la pensamos de acero. De acero. ¿Y el entrepiso? Ese sí, de concreto. Ese sí, de concreto, pues sí. El entrepiso sería de concreto, losa densa. Entonces, todo esto es un diafragma rígido, ¿verdad? Que va a estar jalando todas las cargas hacia un punto y el centro de gravedad va a estar desplazado. Tienen que tener cuidado en eso de tratar de unirlo o acercarlo lo más posible para que no rote. Y acá en las puntas tener o considerar, si nos quieren poner esta viga de unión, considerar unas paletas acá para poder compensar un poquito la fuerza, la distribución de fuerzas. Muchas gracias. Gracias, Betsy, y por su pregunta, Carlos Olano. Quiere decir que hay una confianza, ¿verdad?, entre el grupo de alumnos con la asesora estructural. Fíjate que aquí tenemos otra pregunta en el chat de Alexia Berenice Mártir que dice: buenas tardes, ¿podría volver a explicar el ejemplo que dio de la explicación sobre poca redundancia de la estructura, uno de los criterios que dio a tomar en cuenta? Yo creo que tal vez es que nos comente sobre el término redundancia estructural. ¿Qué es redundante? Es afirmar una cosa sobre la que ya se había hecho una afirmación prácticamente, ¿verdad? Entonces, lo mismo es una estructura. Yo vengo y aplico una fuerza lateral a mi edificio. Entonces, todas estas columnas van a aportar rigidez y van a aportar resistencia a la fuerza lateral. Si yo pongo una fuerza lateral acá, ya solo tengo 3 filas de columnas. Entonces, siempre tengo redundancia, hay muchos elementos aportando resistencia a la fuerza. Sin embargo, en este sentido es más redundante que en este. Por ejemplo, si, por decirle algo, falla esta columna, así me falló. ¿Qué pasa? Este marco, estos tableros van a estar extremadamente esforzados porque obviamente no están diseñados para que esta columna no esté portando, ¿verdad? Pero hay muchas columnas alrededor donde la carga puede ir y distribuirse, redistribuirse más bien. Entonces, me va a dar tiempo de reparar la columna en lo que estas otras amiguitas nos están ayudando. Sin embargo, yo tengo... Betsy, ¿le podemos poner eje X y Y, nombrarlos para que nos indiques en cuál de los dos hay mayor redundancia? Ok. Vaya. X y Y.
Aquí están los ejes X y Y. En la dirección Y hay mucha más redundancia que en la dirección X, ¿verdad? Todo lo vemos perpendicular al eje en que estamos hablando. Entonces, imaginémonos eso, de que la fuerza lateral viene en el sentido Y, entonces se va a distribuir en todas las columnas acá. Así. La fuerza lateral viene en el sentido X y se va a distribuir en este sentido. Son 3 columnas por marco, ¿verdad? 3 columnas por marco que están resistiendo. Como les comentaba, falló mi columna acá, entonces tenemos todas estas en las que se redistribuye la fuerza lateral. Sin embargo, si tenemos una mesita solo de 4 columnitas, otra vez el sentido, aquí es igual el sentido X y Y me falla esta, solo hay 3 columnas más que pueden ayudar. Y en el marco de la dirección X, solo está una. Entonces, esta una estaría recibiendo el doble de su capacidad. Y en el sentido Y, esta estaría recibiendo el doble de su capacidad. Es poca redundancia. O bien, si lo queremos ver aún más claro, si tenemos una nave industrial que son muchos marcos de solo 2 columnas, perdón, no tengo mouse. No te preocupes. Y estoy de la laptop. Vaya, esa es una nave. Muchas columnas en el sentido Y. Sí. Y en el sentido X, solo 2 columnas. Entonces, me falla una. En el marco Y, esto es caótico. No da tiempo de reparaciones. No da tiempo, no avisa, no hay un switch que nos diga alerta. Entonces, eso es poco redundante. Muy bien. La redundancia es eso, la colaboración de muchos elementos para una fuerza. Podríamos decir que en la dirección X, que tiene menos redundancia estructural, sería adecuado colocar la dirección fuerte si estuviéramos trabajando con perfiles H. O sea, podríamos ponernos con mayor momento de inercia en la dirección de menor redundancia estructural. Definitivamente. Acá, por ejemplo, este caso en específico sería aquí. Y acá. Me voy a meter al dibujo. Aquí y acá. Esa es la planta, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el sistema de arrastramientos concéntricos, los arrastramientos nos están dando rigideces en ese sentido, ¿verdad? Acá, aquí en el sentido Y. Y en el sentido X, la rigidez nos la están dando las propias columnas. Entonces, la inercia fuerte la tenemos que poner donde hay menos redundancia o menos elementos que nos aporten rigidez. Y el eje débil, perdón, lo tenemos que orientar hacia donde tenemos más redundancia. En el caso de la nave que les puse aquí arriba, por ejemplo, tendría que ser de esta misma forma. Así. Para que ante la fuerza sísmica, donde hay menos columnas, menos redundancias, también el eje fuerte nos ayude a controlar aquí los desplazamientos que pueden tener los elementos estructurales. Así sería, tenemos que poner los ejes fuertes donde hay menos redundancia. Gracias, jóvenes, por participar. Les agradecemos. Voy a empezar leyendo la de Liliana.
Dice, ¿cómo afectan los huecos de las escaleras y elevadores supongo que es en el diafragma, en la rigidez del diafragma, ¿no? ¿Y cómo puedo solucionarlo? O sea... Ok. Los huecos en losa lo que hacen es una discontinuidad de rigideces, en síntesis, eso es lo que pasa. Hay una discontinuidad de rigideces, por lo tanto el diafragma no forma parte los huecos no forman parte de un diafragma estructural. Por lo tanto, es recomendable que sean colocados lo más al centro posible. Todo lo que buscamos es que la estructura no rote. Si nosotros tuviéramos acá el hueco de escaleras, de los elevadores, etcétera, ¿verdad? De todo lo que es indispensable. Entonces, el diafragma estructural de todas formas sería uniforme. Estas son las cabezas de las columnas. Y el diafragma estaría unido de este modo. Por lo tanto, siempre se mantiene en el centro de gravedad del edificio. Sin embargo, si pusiéramos los huecos, por ejemplo, acá. Esto es un vano. Entonces, la cabeza de esta columna ya no forma parte de un diafragma rígido, porque no hay una losa, no hay un elemento que lo una. Por lo tanto, los que son portantes de rigidez sería esta columna, esta y esta. Entonces, nuestro centro de rigideces sería más o menos por acá. Y el centro de masas generalmente se mantendría por aquí. Aquí lo que estamos provocando es una excentricidad. Y esta excentricidad lo que va a hacer es una rotación. Una rotación del cuerpo. Entonces, todo por colocar una discontinuidad en el diafragma orientado hacia una punta. Estos vanos también hay que regular el tamaño. Por reglamento tienen una proporción de ahorita no lo tengo en la mente, pero hay una proporción de que no puede ser más grande de cierto porcentaje del área en planta. Pero lo más sano y recomendable es distribuirlos al centro para evitar estas distancias y esas excentricidades y provocar un sistema de rotación. Voy a proceder a otra pregunta y aquí me voy a sumar. Dice Raúl Alejandro, ¿cómo se puede predimensionar columnas y vigas tomando en cuenta el uso? Y aquí me sumo, predimensionar un pilar por carga gravitatoria no es difícil, ¿verdad? Pero predimensionar un muro de rigidez, un muro estructural de estos que en caso de no tengamos arriostramiento porque trabajamos con sistemas de concreto, ¿qué opinión te merece a ti este predimensionado? Vamos primero a la pregunta del alumno, ¿verdad? Comencemos del principio. Primero hay que determinar los usos. De acuerdo a los usos, en las normas está para carga viva, que es lo más difícil, digamos, están las tablas donde dice, bueno, si es una casa de habitación, la carga viva es de tanto, la máxima, ¿verdad? La carga viva por instantánea es de tanto. Entonces ahí aplicamos las cargas vivas, que son gravitacionales, las cargas muertas, que son la proyección de todo lo que va a haber, instalaciones, acabados, etc. Luego con eso ya tenemos las cargas, vemos los tableros que van a ser tributarios a nuestro elemento estructural. Si es una viga, partimos y el tablero es en una dirección o en dos direcciones, dependiendo de la distribución, trasladamos la carga a la viga, así se predimensiona gravitacionalmente. Si igual la columna, bueno, a mi columna le llegan cargas axiales de una fuerza P, creo que en la literatura se solventa. Y las ya predimensionar por sismo es un poco más complicado, bastante más complicado. Quizás la experiencia ayuda bastante como para decir, es un muro de 5 metros
por exagerar, que ya no va mucho por ahí. También hay que considerar en el efecto sísmico los factores del desveltez, ¿verdad? Que también están en los reglamentos. Y generalmente si los muros de cortante andan por 25 o 30 centímetros, dependiendo de la altura del edificio. Pero en general es un poco más complicado en el predimensionamiento. No es tan fácil de explicar así como la gravitacional, ¿verdad? Que es áreas tributarias, simplemente. Y nos vamos a quedar con los espesores mínimos para muros y longitudes mínimas. O sea, vamos a estimar para no quedarnos cortos con el predimensionado global del edificio que estamos realizando. Bien. Adelante, Sofía. Una duda que teníamos con la torre de apartamentos que estamos haciendo, que sería cuando tenemos una torre de apartamentos y debajo un estacionamiento, ¿en qué punto o en qué caso es recomendable usar paletas en lugar de columnas, siendo un edificio simétrico? Pues bueno, ahí depende del sistema estructural que estamos utilizando y de la geometría de la estructura. Entre más esbelta o alargado sea un edificio, como igual que el caso de las columnas tipo I, tenemos que proporcionar más rigidez o más resistencia donde tengamos menos redundancia. Por ejemplo, si tenemos un edificio muy largo, entonces, obviamente esto va a tratar, acá, esta es la fuerza, esto va a tratar de desplazarse más aquí que en este sentido. Por lo tanto, nuestras columnas, ¿qué pasa si las pongo así? Por exagerar, ¿verdad? Las paletas, ¿qué tal si las pongo así? No son eficientes, porque hay mucha rigidez y mucha resistencia en este sentido. En cambio, estamos dejando débil el sentido de la poca redundancia. Entonces, es más eficiente proporcionar paletas o columnas largas o muros en este sentido, ¿verdad? Y siempre y cuando ustedes también traten de, si este es el caso, si este fuese el caso, y abajo tenemos un estacionamiento, entonces procurar que estas obviamente no nos interfieran en la circulación de los vehículos. Scarlett Michelle, no sé si quiere hacer su pregunta. Leerla usted. Buenas tardes. Sí, mi consulta era de que cómo sería la mejor manera de poder rigidizar y estructurar cuando en el primer nivel o el lobby se tiene una doble altura a comparación de los demás niveles. ¿Y de qué es el edificio? ¿Con qué materiales estamos trabajando? Es de acero y concreto. A doble altura serían, doble altura unos 6 metros. Unos 5. Por ejemplo, si el piso inferior es de 4 metros y los pisos superiores son de 3, o sea, la diferencia es 1 metro, no estamos hablando de un cambio de rigidez tan brusco, ¿verdad? Como decir, mi piso inferior es de 6 y los demás son de 2,50. Eso sí es algo más problemático y mucho más piso débil. Si tuviéramos un piso débil abajo, quizá rigidizar una viga en todo el perímetro, un cincho en todo el perímetro tal vez, o también si es estructura metálica, es importante saber que hay longitudes mínimas por reglamento que hay que arrastrar, ¿verdad? Entonces, hay longitudes que se le llaman LLB, las longitudes libres, mínimas, máximas más bien, que el elemento puede resistir. Si no se puede meter un cincho que arrastre en los elementos, porque son W, me imagino, hay que pensar que las W van a ser pesadas para lograr tener una longitud libre que resista, ¿verdad? No, porque lo ideal fuera tener algo no tan alto y un cincho en el centro, en las longitudes establecidas por reglamento, ¿verdad? Bien, en esta oportunidad tenemos torres que se les exigirá regularidad en planta y en sección
y una estrategia integral de rigidización ante empuje lateral, que ya contemple o muros o diagonales, pero no mezclando ambas porque confírmanos tú que esto tampoco es adecuado, ¿no es así? Definitivamente no es adecuado ni es eficiente. Más bien, vámonos también por la eficiencia. Un muro de cortante es altamente rígido. Entonces, si se le pone a un muro de cortante en el siguiente marco un arrastramiento, una diagonal, un contraventeo, el contraventeo casi no va a trabajar, porque ante la gran rigidez del muro de cortante, todo el esfuerzo se va a ir para ese marco, ¿verdad? Entonces, esas mezclas así, todo va dirigido y hay que pensar, y es bien importante tener claro el concepto de rigideces, ¿verdad? De rigideces de elementos, que algo muy rígido se jala toda la fuerza y deja de lado a lo más flexible, ¿verdad? Entonces, si ponemos una combinación así, como decía, de muros de cortante con diagonales, no va a ser eficiente ni un sistema ni otro. Muchas gracias. De nada. Ok, Scarlett. Y vamos a dar el primer paso a la que escribió André. ¿Qué tanto afecta que el vano, o sea, el claro entre columnas, no sea igual? Por ejemplo, si entre un eje y otro tengo 8.7 y luego viene el siguiente claro de 7.30 y luego vuelvo a repetir 8.7, pero él pregunta de qué pasa cuando yo no tengo las mismas distancias como longitudes entre apoyo. Pues lo que podría pasar, ahí hay que ya entra el cálculo, ¿verdad? Digamos, por ser exagerado, un caso de lo que podría pasar es de que la losa del claro más chiquito 730 sea de 20 centímetros de espesor y el claro de la losa de 8, la losa de 8 y algo ya no pasa con 20 centímetros de espesor y tengamos que hacerle un espesor más grande. Entonces, lo que habría que hacer es uniformizar la losa, ¿verdad? Pero en diferencias tan pequeñas, digámoslo así, como esas cantidades no afectan. Lo que afecta es que tengamos un pedacito extremadamente rígido. Vamos a exagerar el número para que tengamos más conciencia. Sería un vano de 2x2 acá, y luego a la par tengamos un vano de 7 por 5. Entonces ahí se afecta, porque estamos teniendo algo bien rígido, bien esforzado, a la par de algo bien flexible. Entonces, esos cambios de rigidez o esos cambios de distribuciones o esas irregularidades son las que afectan, ¿verdad? Por reglamento siempre nos dan un porcentaje. Por ejemplo, la rigidez en altura, por decirle algo que es lo que tengo ahorita fresco, es que la rigidez de abajo no puede ser menor, o bueno, la diferencia de rigideces en altura no puede ser mayor o menor al 30%, creo, algo así. Entonces, todavía nos dan ciertos parámetros de juego. No es que por 1 metro o por tantos centímetros la cosa va a cambiar, sino que estamos hablando de porcentajes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que pensar, que hay que hacer algo uniforme, algo aterrizado, que no exageremos en medidas, tratar de hacerlo bien distribuido. Esa es la cosa. Y ahí, en el caso específico de que nos dio el compañero, no me acuerdo el nombre, perdón. André, de 850, 730 y 850, hasta hay simetría, ¿verdad? Porque está bien repartido. Ahí no habría problema. Eso es lo importante, ¿no es así? La simetría que genera la Exacto. regularidad. Y para finalizar, la última pregunta, ok, dice muchas gracias Andrés en el chat. Stephanie Mejía, si quiere hacer su pregunta. En función de las paredes de corte que mencionó, que es un poco complejo predimensionarlas o que hay una fórmula de .25, .30 para sistemas de concreto, no sé si usted tiene entre estos dos sistemas constructivos, marcos de acero o marcos de concreto, una recomendación como cuál utilizar en un edificio que sea de uso habitacional de 8 a 9 niveles aproximadamente, basándose en su experiencia. Y no tenemos sótanos. Sí hay un sótano
tradicionalmente para vivienda, muy personalmente, ¿verdad? Creo de que el sistema de marcos de concreto es todavía eficiente y para esa altura todavía es eficiente. Sin embargo, hay que analizar las necesidades del arquitecto. Digamos, si usted quiere tener claros grandes, ¿verdad? Que sus apartamentos sean inexistentes las columnas o bien escondidas o elementos chiquitos, entonces definitivamente váyase por el acero. Cada uno tiene sus virtudes y sus desventajas, ¿verdad? La virtud del acero es esa, de que nos permite tener claros grandes, claros largos, con elementos medianamente pequeños, digamos con vigas poco peraltadas, entre comillas, en comparación al concreto, ¿verdad? Sin embargo, el concreto también presenta sus virtudes, que es más tradicional, es mucho más trabajado. En el medio de la construcción, si ya vamos pensando en la construcción también, es mucho más fácil encontrar mejores procesos constructivos en concreto que en acero, ¿verdad? En el acero tenemos que tener también, si ya pensamos en procesos constructivos, personal idóneo, calificado para las soldaduras, y si no es soldado sería impernado, que tiene que ser aún más especializado el personal, pero nos brinda sus virtudes, que son claros, largos. Si usted quiere una fachada así de que vean el atardecer las personas en sus apartamentos y no quieren nada enfrente y es largo, entonces es mejor el acero. Pero si usted quiere una salida relativamente pequeña, digamos, claros del concreto todavía son manejables unos 5 metros, entonces tiene que tener en cuenta que va a tener columnas a cada 5 metros. Todas esas cosas hay que pensarlas antes, quizás, en la conceptualización, ¿verdad? La conceptualización del proyecto tiene que pensarse todo eso y, en base a eso, decidir el material del cual va a ser la preferencia. Ambos tienen virtudes y ambos tienen peros. Ok, gracias. Muy bien, muy atinada tu recomendación, ¿verdad? En términos de... Y la pregunta también ha sido muy oportuna porque a veces es el primer paso, ¿cómo estructuro? ¿De qué material uso? Cuando todavía no me enfrento a proyectos tan grandes. Y bueno, la conferencia nos ha venido muy oportuna. Ya hemos comido 30 minutos más en el tiempo de la ingeniera, pero la verdad es que es tan interesante dialogar con una profesional de la ingeniería que tiene apertura, ¿verdad? Y que tiene experiencia trabajando con las demandas arquitectónicas y no solo las estructurales. Pero también es una ventaja para un arquitecto, pues, que poder incurrir un poco, leer un poco, o sea, el capítulo 5 de Meli también nos introduce al mundo del ingeniero y el arquitecto también tiene el deber de ilustrarse en esta área para que aquello no sea una discusión estéril, sino un diálogo. Y con este mensaje, pues nosotros, en nombre de Arturo y mío, que aquí está junto, ¿verdad? Te damos las gracias, Betsy, por tu tiempo, ha sido valioso. También en nombre de los alumnos, gracias por su presencia. Gracias a ustedes, gracias por la oportunidad, Lizeth, gracias, Arturo, un gusto. Espero a los muchachos haberles contribuido con algo y pues cualquier cosa, ya saben, ¿verdad? Estamos a la orden. Bueno, sin más, agradecemos a todos por su conexión. Ahora me quedo yo trabajando en la película para que se convierta la postproducción en un medio de consulta. Bueno, muchísimas gracias. Nos desconectamos entonces, Eso es todo por ahora. Gracias a todos. Gracias, Betsy. Gracias, hasta luego. Hasta luego.